Muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, este curso de ingeniería de mantenimiento eh, va a desarrollar todas las herramientas de optimización de la gestión del mantenimiento. Entonces, requiere que se deba aplicar todos los conocimientos y los objetivos logrados en el curso de administración del mantenimiento. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, ya tienen, imagino, también el acceso al Canvas y ya todo está configurado, ¿no? Ustedes ahí en la vista de estudiante pueden ver básicamente esta página de inicio, donde al igual que en el curso de administración del mantenimiento, tenían estos botones y pueden ir ahí viendo la información necesaria. ¿Sí? Acá está información mía, acá está el sílabo, el contenido del curso, ¿ya? Ahí pueden ver, saber en qué momento se van a dar las prácticas calificadas, ¿ya? Y ver las competencias del curso, ¿correcto? Los objetivos finales a los que vamos a llegar al final del curso. Acá pueden ver las semanas, ¿no? Pero por ahora está habilitada solamente la sesión de la semana 1 de hoy día. Hay que tener en cuenta que este curso, a diferencia de los otros que están llevando, se va a desarrollar en 16 semanas, ¿no? Bueno, a diferencia de los otros digo porque en el caso de los otros cursos la teoría va a ser en 8 semanas y la parte práctica en las siguientes 8 semanas. En cambio, en el curso de ingeniería de mantenimiento, el curso se va a desarrollar durante las 16 semanas, ¿ya? Luego, ustedes pueden ver acá en la página principal el sistema de evaluación, ¿sí? Las 4 prácticas descompuestas en sus test de ciertas semanas que contemplarán evaluaciones de cierto contenido, ¿no? Y en cada semana que corresponda, pues se estará evaluando la aplicación práctica, ¿sí? Que va a ser desarrollada en grupos de a dos, ¿ya? Y bueno, el promedio de aplicación práctica, que es el 20% del curso, que vamos a tener ahí algunos trabajos puntuales, ¿ya? Que les iré diciendo en qué momento los van a desarrollar. Estos sí son individuales, ¿ya? Y obviamente ya saben que los test también son individuales. Y por último, la bibliografía, ¿sí? Que les lleva a una carpeta de Drive y que nos muestra estas dos carpetas con normas que se utilizan para el desarrollo del curso, ¿ya? Y libros también para el desarrollo del curso. Entonces todo el material que vamos a utilizar, ¿correcto? Y ese es el material
complementario que ustedes deben revisar para poder tener un buen desarrollo. ¿Ya? Pues muy bien, eso es lo que tienen ahorita en el Canvas. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de algunos aspectos importantes a tomar en cuenta, ¿sí? Respecto al desarrollo del curso. Y es que ahora ya estamos en una situación que se ha convertido en la normalidad para nosotros, ¿sí? Ya el ciclo 2021 fue el que nos agarró de sorpresa esta pandemia y nos cambió totalmente nuestro modo de vida, ¿no? Ahora ya estamos en plena convivencia con el virus y las cosas se están allanando a esa convivencia, ¿sí? Entonces, esa va a ser la normalidad, no sabemos cuánto tiempo más. Así es que en función de esto tenemos que seguir desarrollando las actividades. Ahora ya pensando que este nuevo desarrollo pues va a ser seguramente el que nos va a acompañar por largo tiempo. Entonces ya no podemos tener eventos como los que hubieron o pudieron ocurrir en el desarrollo del ciclo pasado, ¿sí? Ahora obviamente, independientemente de que vayan a existir grabaciones de video de los extractos más importantes de las sesiones de clase, pero ese material es un material para su posterior revisión, cuando ustedes gusten, cuando consideren que quieren recordar algún aspecto de la sesión de clases, ¿sí? Mas no reemplaza a la sesión de clases. Entonces, la asistencia ahora sí va a ser medida de forma distinta al semestre anterior. Y esto involucra que bajo la metodología de evaluación que yo manejo, la evaluación es permanente. Y ya no vamos a estar con el hecho de que si perdí una evaluación voy a poder solicitar rendir esa evaluación. Se dará esa situación en casos muy excepcionales y además en los cuales realmente se evidencie el problema existente, ¿correcto? Mas no en cualquier situación en la que yo pueda intentar sacar provecho de supuestas deficiencias con el Internet. Que sí puede pasar, puede pasar. ¿Se puede ir al Internet? Sí, se puede ir. Y si ocurre eso, que deberá ser un tema muy excepcional, deberá ser comunicado a la brevedad posible y además anexando las evidencias necesarias para que se pueda analizar la situación y poder programar una evaluación que reemplace a la que ya se dio en clase, ¿correcto? Pero ya no estamos en el hecho de que, profe, yo tuve que salir porque tenía que hacer tal cosa. Oye, pero estamos en clases y es tu sesión de clases y tú tienes que participar en tu sesión de clases. Entonces, hay cosas que de ninguna manera ya van a poder darse como excusas al no haber rendido ciertas evaluaciones, ¿correcto? Y eso lo voy dejando bien claro y grabando además el video para que
lo puedan escuchar las miles de veces que lo necesitan hasta que lo entiendan. ¿Correcto? Muy bien. Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta para poder comenzar con nuestro curso. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahora sí, podemos apagar el video. Muy bien, entonces lo que les decía, ¿no? Que el curso lo divido en 3 unidades, ¿ya? Este PPT ustedes lo van a tener hasta la semana 5, si no me equivoco, o 4, ¿ya? Vamos a ver bien esto. Correcto, este es para las 6 primeras semanas de clase, ¿ya? Entonces, en esas 6 primeras de clase, vamos a ver toda esta unidad del proceso RCM, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo que debemos alcanzar después de esas 6 semanas? Bueno, este que se menciona, ¿correcto? Que es el desarrollar este mantenimiento basado en la confiabilidad. Ese es el RCM, son sus siglas en inglés, ¿ya? Para poder incorporar tareas de mantenimiento al plan proporcionado por el fabricante, dice, ¿no? En función al contexto operacional de la maquinaria. Entonces acá lo que vamos a ver es que, como en administración de mantenimiento y en una gestión de mantenimiento, para definir el plan de mantenimiento de la maquinaria, mi primer insumo es el plan de mantenimiento que me proporciona el fabricante. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es contextualizar ese plan de mantenimiento. Seguramente voy a empezar a darme cuenta que hay tareas que no tienen o no están cumpliendo con el objetivo que espero. Entonces voy a tener que evaluar si mantengo esas tareas o las reemplazo por otro tipo de tareas. ¿Ya? A eso se refiere. Eso es lo que vamos a lograr nosotros al final de las 6 semanas. Y vamos a ir avanzando obviamente poco a poco en esto porque requiere pues ir alcanzando ciertos objetivos a medida que se va avanzando, ¿no? Entonces, hoy día nos corresponde, por ejemplo, aplicar e interpretar la metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, todo esto aplicándolo a la maquinaria industrial, ¿sí? Demostrando su utilización en la planificación del mantenimiento. Eso es lo que vamos a cumplir hoy día, ¿ya? Entonces, para esto siempre es importante poder entender qué cosa es ese RCM, ¿ya? El RCM es una estrategia de optimización de la gestión del mantenimiento. Contempla una serie de procesos que apuntan pues a lograr el objetivo de minimizar los costos de mantenimiento y poder lograr que la maquinaria pueda trabajar el mayor tiempo posible, pueda tener el mayor tiempo neto de trabajo, ¿correcto? A esto se le denomina uptime, ¿ya? El tiempo que realmente está operativo un equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se evalúa como objetivos, ¿ya? Y ahí pueden ver esos 3 aspectos del RCM. Primero, ¿dónde nace? En la industria de aviación, miren, comercial en Estados Unidos. Y claro, obviamente, la industria de la aviación
es una industria que dentro de su proceso productivo trabaja con un alto potencial de riesgo, porque situación que pueda ocurrir con una aeronave es arriesgar a la vida de cientos de personas, ¿sí? Entonces se juega un riesgo alto, ¿correcto? Entonces desarrollan esta estrategia de optimización justamente ellos pensando en el tema de la reducción de riesgo alto que tenían, ¿no? Y ese riesgo pues es un costo, o sea, de cierta forma, el, este riesgo que al cual estaban expuestos dentro de esta industria es un tema económico, ¿ya? O sea, nunca se le pone un precio a la vida humana, pero en realidad sí había un valor económico escondido ahí atrás, ¿no? Porque, claro, cuando hay un accidente de por medio, las pérdidas económicas que genera una empresa aérea son abismales por temas de todos los perjuicios que vaya a generar a las personas, ¿no es cierto? A los pasajeros, tripulantes, ¿no es cierto? Y esto va a tener que ser cubierto por un tema de indemnizaciones. Entonces, una millonada de plata, porque son cientos de personas, ¿correcto? Entonces va a tener que indemnizar a esas familias, qué sé yo, ¿no? Y luego vienen las sanciones, ¿sí? Les caen una serie de sanciones por el tema de que se haya generado pues el accidente, ¿no? De ahí es un tema de reputación, porque a qué pasajero después no le va a dar desconfianza de volar en esa empresa. Entonces miren, todo esto cómo estaba envuelto en un tema económico, ¿ya? Y es así como se delimitan en realidad las condiciones de riesgo en todo sector industrial, ¿ya? Y a eso apunta el RCM, por eso les dije, tiene un objetivo fundamental que es minimizar los costos de mantenimiento. Y el tema asociado a riesgo es un costo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿qué más nos dice? Que ¿para qué lo utilizaron? Dice para poder asegurar que sus activos físicos, y acá ya entramos a hablar mucho más de este término de activos físicos, dice que continúen haciendo lo requerido por el usuario. Claro, o sea, cumplan su función, pero lo que les decía hace rato, ¿no? Yo quiero que cumplan su función el mayor tiempo posible, porque yo tengo un activo físico no para mirarlo, no para contemplarlo, no para decir qué bonito es, no, es para que trabaje y para que me genere beneficios, para que me genere ganancia, ¿correcto? Por eso que es un activo físico. Un activo físico es todo bien patrimonial de las empresas que tiene capacidad de generar valor. Es decir, yo me compro un automóvil para alquilarlo, para que lo usen, por ejemplo, de servicio de taxi, ¿sí? Para mí es un activo, porque me va a generar ingresos, obviamente van a haber egresos, pero de la diferencia de esos ingresos menos los egresos que se den, me va a generar ganancias. Entonces, en un tiempo yo pago, no sé, $15,000 por el vehículo, pero esto en 8 meses, en un año, ya me habrá permitido pagar esos $15,000 y además generar una ganancia, ¿correcto? Entonces quiere decir
que he generado valor, ¿ya? Eso es un activo, ¿ya? Y el otro aspecto que nos menciona, que dice que hay un aspecto clave dentro del RCM y es que se tiene que reconocer qué cosa cumple como objetivo el mantenimiento, ¿no? Y lo que dice es que el activo tenga que cumplir su función, ¿ya? De forma eficiente en ese contexto operacional. O sea, para el uso para el cual yo lo he adquirido. ¿Sí? Yo no quiero que funcione bien en cualquier otro contexto y en el mío no. No, yo quiero que funcione bien en mi contexto. Y por eso que es importante reconocer este término, contexto operacional. ¿Ya? Sumamente importante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí tienen esos tres aspectos clave del RCM. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Entonces, justamente, como Marcial me preguntaba y me decía que ahonde sobre el contexto operacional, la clase de hoy vamos a definir contexto operacional. Y el caso que vamos a realizar se refiere a eso, ¿ya? ¿Qué cosa es el...? Bueno, déjeme pasar todavía esta diapositiva y ahí vamos a entrar ya a evaluar las partes necesarias de la contextualización, ¿ya? Entonces, el RCM, justamente, como lo que quiere es contextualizar el plan de mantenimiento, se basa en las estrategias de mantenimiento y espera de estas estrategias todos esos objetivos que están viendo ustedes alrededor de ellas. Por ejemplo, lo que espera es que estas estrategias de mantenimiento logren un rendimiento operacional adecuado. Lo que les decía, ¿no? O sea, yo no voy a aplicar una estrategia de mantenimiento que haga que mi máquina de lo que estaba trabajando con un cumplimiento de su función, qué sé yo, a un 98%, ahora con la aplicación de la estrategia del mantenimiento, no puede pasar que el rendimiento baje al 95%, ¿no? Y hay bastante posibilidad de que pase eso. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué se va dando con el equipo? Se va desgastando. Por ende, su rendimiento va bajando. Entonces, lo que hace el RCM con sus estrategias de mantenimiento es permitir que el rendimiento operacional se mantenga durante el mayor tiempo posible. ¿Ya? Después, todo esto lo tengo que lograr con un balance adecuado de costo, riesgo y efectividad. ¿Ya? O sea, el RCM, por más que sea de optimización, no me puede generar un costo adicional al mantenimiento. Y debe además tener mayor control de riesgo asociado y lo que dice ahí, la efectividad. Tengo que aplicarlo en el momento más adecuado. ¿Ya? Después, estas estrategias de mantenimiento responden a las características de una falla. Eso quiere decir que tengo que reconocer a una falla y saber qué aspectos de esta falla me están dando información que es relevante para poder tomar decisiones. En general, en la gestión del mantenimiento, cuando nos encontramos con fallas, para nosotros es un dilema y es nuestro talón de Aquiles. En cambio, el RCM nos enseña a poder sacar ventaja de las fallas.
Entonces, como fallas no van a dejar de haber, cuando ocurra, yo tengo que registrar de manera adecuada todos los aspectos relacionados a la falla para que de todos estos datos pueda sacar una ventaja necesaria como para que posteriormente pueda mejorar justamente el nivel de exposición a riesgo que pueda tener la máquina respecto a esa falla. Y así voy a ir atacando una a otra, ¿ya? De ahí me habla de la ocurrencia de los fallos. Claro, las estrategias de mantenimiento, justo relacionado a lo que digo, van a apuntar a que la ocurrencia de las fallas disminuya. O sea, no, no tenga fallas tan frecuentes. ¿Ya? De ahí es importante, y esto sí es una exigencia, que pues estas estrategias sean documentadas, ¿no? Entonces, definitivamente acá, si ya en la gestión del mantenimiento yo ya vengo trabajando con mis documentos, con mis órdenes de trabajo, ¿no es cierto? Mis historiales y todo, acá necesariamente esos historiales de mantenimiento, esas órdenes de trabajo, van a seguir las disposiciones, ¿no es cierto?, más adecuadas para que realmente la información no se esté cruzando en estos documentos. Entonces, la exigencia acá sí es que cada tarea de mantenimiento deba tener su propia orden de trabajo de mantenimiento. ¿Ya? Y esto va a ser auditado, o sea, se va a revisar periódicamente y se va a tener que dar las mejoras necesarias. Por eso que dice auditables y actualizables. ¿Ya? Y bueno, el tema de seguridad, obviamente, seguridad en todo sentido, que yo voy a buscar mi orientación de las fallas como un impacto que me puede generar hacia la seguridad en general del proceso productivo, ¿sí? Y esta seguridad va a tener que ligarse también a los aspectos propios de la ejecución de las tareas de mantenimiento. Entonces, hablaba de la seguridad y la seguridad en todo aspecto, a nivel del trabajo de la máquina y a nivel del mantenimiento ejecutado en la máquina. ¿Ya? Ahora, este RCM, como les dije, es un conjunto de procesos, entonces sigue estas fases. ¿Ya? Entonces acá se empieza con poder definir cuál es la función del activo. Y ahí es un punto central en el cual obviamente el usuario va a ser partícipe directo de esto. Entonces se tiene que definir una función que realmente se pueda cumplir en el contexto operacional determinado. ¿Ya? Después dice, ¿de qué manera puede fallar? Bueno, ¿de qué manera puede fallar? Estamos hablando de que el hecho de incumplir su función ya me está generando falla. Y justamente hace rato Luis Rimac hablaba algo de la curva de la bañera, ¿no es cierto? Entonces yo lo que dije es que los elementos internos que son los generadores de falla, ¿no es cierto? Estos van a tener averías que redunden en el incumplimiento de la función del activo. Entonces, justamente eso es lo que tengo que identificar, ¿sí? ¿De qué forma se está presentando ese incumplimiento de función? ¿Ya? Luego dice, ¿qué origina la falla? ¿Qué origina la falla? O sea,
ya acá se contempla la interacción con el análisis causa-raíz. Entonces está tomando una herramienta también adicional. ¿Para qué? Para verificar qué cosa pudo generar que ocurriera esa falla. Y muchas veces nos encontramos con que estos problemas no son específicamente del equipo, sino son más bien los generadores temas administrativos u operacionales. Muy bien, y una vez que he determinado qué cosa está causando la ocurrencia de esa falla, entonces ahora tengo que ver, ¿y qué pasa cuando falla? Muy bien, ocurre esa falla y qué cosa es lo que genera, ¿no? Entonces acá yo veo el efecto de la falla. ¿Ya? Si acá veía causa, acá veo el efecto de la falla. Y acá me dice, ¿importa si falla? Entonces ahí yo ya tengo que analizar si el efecto que me ha generado esa falla está relacionado con algún impacto de tipo seguridad, productivo, de generación de altos costos, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde está yendo el impacto de esa falla? Eso es lo que voy a buscar en esa pregunta de importa si falla, ¿ya? Y luego dice, ¿se puede hacer algo para prevenir la falla? Ahí voy a entrar entonces en la búsqueda de posibles tareas de mantenimiento que puedan impactar directamente en la falla, en el elemento que falla. Muchas veces nos damos cuenta que el plan de mantenimiento no contiene tareas específicas que vayan a contemplar la reducción de la falla que está generando en determinados elementos. Voy a hablar ahorita que me dice, ¿qué pasa si no podemos prevenir la falla? O sea, no hay posibilidad de prevención porque el elemento, no sé, pues es complejo, no veo una tarea que realmente sea adecuada, ¿no? ¿Qué cosa hago? ¿No? Entonces lo que voy a tener que hacer en ese sentido es evaluar si voy a tener que atacar de repente a un nivel más relevante del activo. ¿Qué pasa? Que una máquina pesada, por ejemplo, tiene 5 sistemas, ¿no es cierto? El motor, la transmisión, el eléctrico y electrónico, el chasis, el sistema hidráulico, ¿no es cierto? Y debajo de estos sistemas, ustedes saben que hay subsistemas, ¿no? Por ejemplo, en el motor, ¿no? Lubricación, combustible, el fijo y móvil, admisión y escape, y el de, se me fue alguno ahí, el de refrigeración. Entonces, dentro de estos subsistemas, además, tengo elementos, ¿no es cierto? Y por ahí yo me doy cuenta que dentro de estos sistemas que está habiendo una falla, el elemento al que quiero atacar no es un elemento que sea relevante para darle mantenimiento. Entonces prefiero irme a un nivel superior y ya no estar evaluando estas fallas a nivel del elemento, sino más bien a nivel del subsistema, ¿correcto? Entonces, eso es lo que voy a hacer, pero solamente voy a poder ejecutar esa acción si es que yo me he percatado que esta falla que está generando el elemento puntual que ya lo descarté para darle mantenimiento directo a él, ¿no es cierto? No es relevante para la gestión del mantenimiento, ¿ya? Entonces, es un proceso continuo, ¿correcto? Y además que va a regresar, es decir, si yo estoy en este punto, en algún momento voy a poder regresar también a reevaluar la función del activo
Y claro, permanentemente yo tengo que hacer eso porque el activo no va a poder cumplir la función destinada permanentemente. Hay un desgaste normal, el cual no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces yo tengo que adecuarme a ese nivel. Tengo que nuevamente definir la función en función de ese nivel de desgaste que va ocurriendo en el equipo. ¿Ya? Se ven lo que Marcial preguntaba hace rato. Contexto operacional. ¿Qué es el contexto operacional? A ver, el contexto operacional nos da todas las características bajo las que opera el activo, ¿sí? Y contempla estos aspectos. Por ejemplo, el perfil de operación. Dentro del perfil de operación, yo tengo que saber qué trabajo realiza, cuál es el proceso productivo que realiza mi activo. ¿Sí? Tengo una cantera allá, entonces, ¿cuál es el proceso productivo que se realiza? La explotación, extracción y distribución de materiales agregados. Ya, perfecto. Entonces, ya conozco ese proceso productivo y ahora tengo que ir más abajo del proceso productivo, a ver cada una de las fases del proceso productivo. Eso es parte del perfil de operación, ¿correcto? Para yo saber si realmente esta máquina debe cumplir esa actividad para la cual espero adquirirla, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría poner ahí, ¿no? De repente una actividad que sea el, el filtrado de el material agregado, es decir, separación de tierra y piedra. Entonces, para esto tengo un cargador frontal. Oye, pero ese cargador frontal en su cucharón no tiene una malla que me pueda separar la piedra, la tierra. ¿Cómo quiere separar? Ah, entonces me falta un elemento más. Claro, entonces pongo una zaranda. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, ya está ese mi conjunto completo, ¿no es cierto? Entonces eso viene desde el reconocimiento del proceso productivo y las actividades particulares que tienen las diferentes partes o fases que tiene ese proceso productivo. ¿Ya? ¿Qué más dentro del perfil de operación? Este perfil de operación también me va a permitir ubicar, por ejemplo, el tipo de material con el que se va a trabajar, ¿correcto? Y para así poder acondicionar adecuadamente los equipos, ¿ya? De ahí viene el ambiente de operación. En el tema de ambiente de operación, específicamente se refiere al lugar, ¿sí? Y el lugar donde va a operar mi máquina está afectado por condiciones geográficas, por condiciones climatológicas, por condiciones ambientales y por un tema de accesibilidad, porque de repente el lugar donde se efectúa la operación no tiene vías de comunicación, ¿correcto? Y solamente puedo llegar por cielo o por río, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el ambiente de operación, ¿ya? Después, se relaciona respecto a la calidad y disponibilidad de los insumos. Esto está en realidad en función de los proveedores que puedan existir en el lugar donde voy a operar, ¿sí?
Si mi lugar de operación, por ejemplo, está cerca a una ciudad importante y en esa ciudad importante tengo proveedores de tanto repuestos, insumos, ¿no es cierto? En general, para el mantenimiento y operación de mis equipos, ¿ya? Luego otro punto son las políticas de logística. Entonces acá en políticas de logística, por ejemplo, yo ya me adecuo a todos los puntos anteriores y en función de esto defino acciones que voy a tomar y que voy a considerar para asegurar la calidad y disponibilidad de los insumos y los repuestos en general que debería tener. ¿Sí? Luego vienen ya las condiciones laborales. También ahí tengo que ver qué condiciones voy a dar a nivel laboral, salarios, compensaciones, bonificación, utilidades, uniformes, ¿no es cierto? Todo lo que se considera régimen, por ejemplo, para que las personas que vayan a trabajar puedan cumplir de manera acorde y adecuarse a este contexto operacional. Por ejemplo, ¿no? O sea, en una unidad minera, imagínense que dentro de mis condiciones laborales yo diga, bueno, en mi régimen minero, que mi mina está alejada a, no sé, pues 10 horas de la ciudad más importante que está ahí a esa cantidad de tiempo de la mina. Entonces yo digo, bueno, el horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Entonces, ustedes tienen que ver cómo llegan a la mina desde la ciudad, ¿no? O sea, imposible. No estoy adecuándome a ese contexto operacional de ninguna manera. Por eso es que se trabajan esos regímenes de trabajo, ¿no? De 20 por 10, 17 por 13, 7 por, no, 10 por 7, ¿ya? Y así. Entonces, porque se están adecuando a ese contexto operacional, ¿ya? Y de ahí las políticas de seguridad, que todo esto también pues va a depender, ¿no? De qué cosa yo vaya a querer tener como objetivo respecto a la seguridad. Soy una empresa que busca tener 0 accidentes, soy una empresa que busca respetar el medio ambiente, soy una empresa que tiene dentro de sus procesos, por ejemplo, la revisión permanente de las condiciones de operación dentro de mi proceso productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero ser respecto a estos aspectos para poder definir cuáles van a ser mis estrategias a nivel de la seguridad? ¿Ya? Entonces, contexto operacional hace referencia a las condiciones en las cuales va a operar mi equipo a nivel del proceso productivo, lugar de operación, ¿no es cierto? Y el acceso de todos los elementos que vaya a requerir para que lograr el buen funcionamiento de mis activos dentro de esa operación, ¿sí? Y todas las estrategias que yo vaya a canalizar con el conjunto de activos, no solamente físicos, sino activos en general que tengo dentro de la organización, incluyendo obviamente el activo humano y el activo de información. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya, ahora sí. Entonces, ya saben que esta empresa lo que les ha pedido es que desarrollen el contexto operacional, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a desarrollar ese contexto operacional, ¿ya? Levantando información y entregando información relevante para definir el perfil de operación, para definir el ambiente de operación, la disponibilidad de insumos, las políticas de logística, las condiciones laborales y las políticas de seguridad, ¿ya?
Entonces me tienen que buscar acá información acerca de esta unidad minera, acerca de la empresa, y en función de esto definir ustedes los aspectos más relevantes de cada uno de los 6 elementos que componen el contexto operacional. ¿Ya? Entonces, ese es el... ¿Lo visualiza, profesor? Ya está, sí, sí, se veía. Ok, profesor. Bueno, yo realicé lo que es el contexto operacional en lo que es condiciones laborales y políticas de seguridad. Y bueno, según INDET, que es un motor de búsqueda de empleo de los Estados Unidos, es como un foro donde cada persona puede dar su calificación sobre esta empresa. Entonces hemos rescatado 4 puntos claves. Le da una calificación de 4, 5, 4, rodea ese rango. Por ejemplo, aquí nos dice que tiene un buen equipo de trabajo y cuenta con todo el apoyo de la gerencia. Y esto es importante, ¿no? Con las condiciones laborales, ya que sabemos que esto debe determinarse 100% para la convivencia de sus afiliados. Y un contra, que deben tener un mejor cuidado con el concesionario de los alimentos. Vemos que hay ahí una carencia. Proyectos importantes y a la vez vínculo directo con destacados especialistas de la empresa y un régimen de balance vida-trabajo, lo que trae consigo que un buen sistema de trabajo, ¿no? Por ejemplo, trabajas 14 semanas, bueno, 14 días, disculpe, y descansas 7 días, por ejemplo. Y ahora, para hablar de cifras, aquí hemos hallado el desempeño en RSC de la economía de la empresa. Por ejemplo, tenemos que en Perú tiene 374.7 millones en el 2018 para los costos operativos. Y aquí también tenemos las cifras de años anteriores. Ahora, para los salarios y prestaciones de los empleados en Perú, que hemos abordado más, es del 47.3 millones en el 2018 para lo que corresponde al salario de los empleados. Y también encontramos pagos al gobierno, lo pueden visualizar en esta parte. Y bueno, una estadística que nos pareció resaltante fue que el 15% de los puestos de trabajo son ocupados por aborígenes de Manitoba, aquí en Perú. Otro también, que es que el 70% de los empleados a tiempo completo están representados por sindicatos, que eso es bueno dentro de lo que es las condiciones laborales. Y el 16% del total de puestos de trabajo son ocupados por mujeres. Y bien, ahora voy a pasar a lo que es la política de seguridad. Para empezar, voy a mostrar este cuadro, el cual nos habla de la frecuencia de accidentes con tiempo perdido. Y aquí podemos observar para varios años, hasta el 2018 que tenemos cuenta de esto, y también la gravedad de accidentes con tiempo perdido. Y bueno, hemos encontrado su política de seguridad y en lo que se resume que esta política le va a interesar siempre a la gente, pues, ¿no? Como prioridad va a tener a la gente. Y trabajar con seguridad y que los líderes puedan empoderarse de sus equipos y que alienten activamente a expresar sus opiniones. Y eso todo, la buena política de seguridad que están aplicando esta empresa se puede apreciar justamente en el gráfico que vemos aquí. Esto sería lo que yo hice, la parte que yo hice. Ahora va a pasar mi compañero. Ya. Para el perfil de operaciones, se deben tener en cuenta varios puntos o seguimientos antes de la fase, antes de todo el proceso que se hace como en la consultoría. Como por ejemplo, primero se hace una fase de exploración que es estudiada por geólogos. También y después de eso se hace la explotación hechas por bancos, mediante bancos o terrazas hechas por voladuras de explosiones, y también necesitamos se utilizan diversos equipos o maquinarias, o sea, para hacer todo el planteamiento de la obra, hasta todo, o sea, como por ejemplo motonivelador para hacer los caminos, maquinarias pesadas en realidad, camiones, y también hay centros de controles, o sea, para hacer todo ese proceso. Y ahí en ambiente de operaciones, Hudbay opera actualmente en 3 minas subterráneas. En realidad, tiene varias ubicaciones.
Tiene la mina 77, la LOR en Red, en Arizona y en Perú. En Perú está ubicada, tiene la Constancia, o sea, ¿cómo se le dice? Está bien, Constancia. Pero ratito. Ya. Y mira, y dice, Hudway duplicó con creces sus propiedades, o sea, su territorio o propiedad opcionales, son aproximadas de 380.000 hectáreas en Canadá, de 380.000 a 860.000 hectáreas en Canadá, en Perú y en Estados Unidos y Chile. Y ahora como vemos, no hay ¿cómo se llama? Un ratito. Ya, y para el medio ambiente, su enfoque, su política de salud y seguridad ambiental establece un compromiso, según ellos, con la gestión eficaz de riesgos ambientales. También tiene pues, gestiones con la tierra y la biodiversidad, la cual dice que reconoce actividades mineras que pueden tener impacto en la biodiversidad biológica, en, todos esos en varios puntos. Ya. También reconoce el uso de la energía y gas de efecto invernadero, o sea que dicen que tienen un protocolo de gestión de uso de energía de emisiones de Heim, de TCM, Ujú. y la cual se han implementado procesos de sistemas de gestión con el fin de gestionar ese daño, pues, o sea que no sea un daño permanente, o sea, lo reutilizan, lo vuelven. Es reutilización más que todo. Y también tienen una política de residuos y relaves, lo cual dice que es las actividades de minado y procesos de minerales producen productos secundarios residuales, entre los que se incluye el desmonte de roca y relaves. Queda después de extraído, se vuelve como regestionar, se regestiona, o sea, para que sea menos contaminante, se podría decir. Perfecto. Ese es el tema. Y ahora pásame, compañero. A ver, importante acá, miren, en la determinación del perfil operacional debe primar el tema del proceso productivo. Yo he estado yendo por los diferentes grupos y he estado viendo lo que han estado haciendo. Entonces, sí, me he dado cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el grupo de Gavina, cómo habían desglosado todo el proceso productivo. Y eso es parte del perfil de operación. Conocer a la perfección cuál es el proceso productivo en conjunto y cuáles son las fases que se van desarrollando dentro de ese proceso productivo. ¿Ya? En el tema de ambiente de operación, crucial el tema de, ya en nuestro caso estaba ligado a Constancia, a la minera Constancia. Entonces yo tengo que dirigirme a verificar qué condiciones geográficas, ambientales, climatológicas, ¿no? Y a nivel de accesibilidad tiene esta minera Constancia. Entonces, minera Constancia está, por ejemplo, en la provincia de Chumbivilcas, es una provincia alta de la región Cusco. Entonces, ¿a qué nivel de altura? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar está? ¿Es zona lluviosa? ¿Llueve 4 meses al año? Todo eso tiene que especificarse ahí. ¿Y qué nivel de lluvias hay? ¿Hay vientos? ¿Cuál es la temperatura mínima, la temperatura máxima? ¿Sí? La humedad promedio. De ahí hay vías de comunicación que me unan con Arequipa, con Cusco. ¿Cuánto tiempo se demora en un viaje en vehículo liviano, en vehículo pesado desde Constancia hasta Arequipa, desde Constancia hasta Cusco? ¿Correcto? Eso es muy importante para definir en el ambiente de operación. Y con eso yo tendría que poder evaluar tanto en esas dos ciudades cercanas, Arequipa y Cusco, definir, tengo proveedores,
qué insumos necesito, necesito repuestos, necesito proveedores de maquinaria pesada. En Arequipa, en Cusco, ¿hay proveedores? Sí. Combustible. Tengo proveedores de combustible y qué calidad me brindan, ¿no? ¿Quiénes están en Cusco, en Arequipa? Está Repsol, está Primax, está Pexa, está Petroperú. Entonces hay calidad del combustible. Entonces, así debería evaluar todos los aspectos que son referidos a todos los insumos que vaya a requerir dentro de esta operación, ¿ya? ¿Y para qué? Para en función de eso ir delimitando mis políticas de logística. Entonces yo les ponía a varios de ustedes el ejemplo, ¿no? Les decía, ¿qué pasa si has definido que en la ciudad más cercana tienes estaciones de servicio que te brindan calidad, ¿no? Pero tú estás a 10 horas o 12 horas de estas ciudades en vehículo pesado. Entonces no podrías pensar en abastecerte a diario. Entonces, ¿qué pasa si como política de logística estableces que la empresa deba contar con su propia estación de servicio en campamento? De ahí abastecen los equipos y esta estación de servicio yo la voy a abastecer semanalmente, cada 3 días, qué sé yo. Eso es una política de logística y eso se hace para cada uno de los casos de los diferentes servicios, diferentes insumos que vaya a utilizar. ¿Ya? Y de ahí, en el tema de condiciones laborales, muy interesante la estadística que ha mostrado Luis, ¿ya? Me sirve bastante para ver cómo está haciendo la empresa a nivel general. Y, por ejemplo, estas estadísticas de contratar personal femenino, de contratar personal de la zona, del lugar, esas son políticas laborales, ¿ya? Y hay que ver también mucho el tema de las condiciones de trabajo, el régimen, por ejemplo, bajo qué régimen van a trabajar, van a otorgar salarios que sean competitivos con el mercado, ¿no es cierto? Y cuáles son los diferentes niveles jerárquicos que pueden generar. Y respecto al tema de seguridad, también muy interesante el tema de control ambiental y todo esto que está referido a las estadísticas que han mostrado. Política de seguridad, tendrían que impulsar ahí el tema de, por ejemplo, qué acciones se van a determinar para poder tener 0 accidentes o mínimo número de accidentes. ¿Ya? Muy bien, yo los dejo, no me acuerdo si tienen clases después de esto, pero ya los dejo y voy a generar un nuevo enlace para la siguiente sesión, ¿ya? Y ese enlace ya será para todas las sesiones de clase o al menos para la mitad de las sesiones de clase, ¿ya? Cuídense y ya saben, todo lo que hemos hablado respecto al curso es de cumplimiento estricto.